La semana pasada nos quedamos ya en el pórtico de entrada, ¿sí? Estamos por entrar a empezar a leer el libro de Ezequiel, que como les decía la vez pasada, es un libro con especial riqueza teológica y vamos a tratar de comentar el libro todo lo que podamos, pero sabiendo que siempre estas clases son indicaciones para la lectura. La idea es meternos en la lectura y quien quiera profundizar más, yo le puedo mandar comentarios valiosos mm, que van comentando pues versículo a versículo. Nosotros nos vamos a detener en algunos, especialmente los más importantes, y quizás al inicio vamos a empezar comentando algunas partes. Em, entonces lo que vamos a hacer es, voy a ir explicando como cada, cada perícopa, ¿no? Lo que sería como una idea, cuando empieza una idea y cierra y luego arranca otra, eso sería una perícopa. Entonces la voy a explicar genéricamente y luego vamos a tratar de comentar algunos versículos, ¿sí? Para ir en orden. Entonces, como les dije la semana pasada, tenemos dos partes de Ezequiel. Y ahora vamos a arrancar con esta primera parte que es del versículo 1 al 24 y que habla de los oráculos de juicio contra Judá y Jerusalén. Recuérdense entonces que son los oráculos de juicio contra el pueblo de Israel. Judá y Jerusalén es el pueblo de Israel, entonces está hablando a los suyos, no está hablando a los paganos o a las naciones extranjeras, está hablando a los suyos. Entonces esto es importante para tomarlo en cuenta. La primera parte que Los va de juicio, oráculos de juicio. de juicio contra Judá y Jerusalén. Entonces son los oráculos de juicio, es lo que vimos la semana pasada, que era la estructura de Ezequiel. Esta primera parte es los oráculos hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de adentrarnos en el comentario. Entonces, la primera parte que vamos a ver es el capítulo 1, del versículo 1 al 28, que lo vamos a denominar por efectos pedagógicos la gloria del Señor, la gloria del Señor. Capítulo 1 del 1 al 28. Entonces vamos a leer, ¿no? Vamos a ir leyendo lo que podamos. Em, Toma en cuenta que esta es una de las páginas más complejas del libro, ¿sí? Porque empieza con un estilo apocalíptico. Entonces vamos a ver es una visión que tiene Ezequiel y vamos a ver muchos rasgos apocalípticos. Entonces empezamos con capítulo 1, versículo 1 al 28. El año 30, el día 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados junto al río Quebar, se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. El 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orilla del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vemos que pasa de una primera persona, yo tuve visiones, a una tercera persona. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel. No hay un cambio ahí de narrador. Pareciera que primero lo está narrando Ezequiel y luego lo narra una tercera persona, como si fuese otro autor que ahí se involucra, ¿no? Seguimos. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzagueante con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto. Tenían forma humana, con cuatro rostros y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como las de un becerro. Brillaban con bronce bruñido. Debajo de las alas tenían manos humanas por los cuatro costados. Los cuatro tenían rostros y alas. Sus alas se juntaban una a la otra. No se volvían al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía este aspecto: rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro.
rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila, los cuatro. Aquí vemos una imagen del tetramorfos, ¿no? Que luego se le adjudica esta imagen a los evangelistas, ¿no? Aquí tenemos la figura del hombre, que se la adjudica a Mateo, el rostro de león, que se la figura a Marcos, ¿sí? El rostro del toro o buey, que se le figura a Lucas, y el de la águila, ¿no? Que es a Juan. Pero esto es mucho más adelante, en la tradición de la iglesia se la adjudica, pero aquí lo vemos presente, ¿no? Sus alas estaban extendidas hacia arriba, un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubría el cuerpo. Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento sin volverse a caminar. ¿Mm? Esto es propio de la iconografía mesopotámica, ¿sí? Eran seres que en realidad es imposible determinar exactamente la posición de los rostros y de hecho si nos ponemos a tratar de dibujar esta situación, em, no podemos distinguirlo. De hecho, les voy a mostrar una imagen para que vean lo que ha tratado de hacer el arte. Esto es una imagen que encontré en internet, eh, para que se imaginen un poco lo que Ezequiel está viendo. Este es Ezequiel y aquí enfrente hay una imagen de este ser viviente que tenía cuatro rostros. Es un mismo ser viviente pegado que tiene cuatro rostros. Aquí vemos, ¿no? El león, el ser humano, el águila, el toro. Y arriba está la figura de un hombre en medio de una como luz esplendente. Entonces, es evidente que no nos tenemos que quedar con la idea de la imagen, sino que Ezequiel está teniendo una experiencia trascendente. Está teniendo una experiencia de la gloria de Dios. Eso es lo importante, no quedarnos con ¿y cómo se dibujaría? Porque nos podemos quedar en los detalles, ¿no? ¿Cómo fue esa imagen? Tratar de imaginarnos y nos quedamos ahí en vez de entender qué es lo que está sucediendo. Ezequiel está teniendo una experiencia que él ni siquiera está pudiendo describir. Ahora, curiosamente, estas imágenes también se utilizan para expresiones a veces de lo divino, ¿no? Algo como mezclado entre lo humano y lo animal. Eh, entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Vieron la imagen? Vamos a continuar leyendo. Y en medio de los vivientes había como ascuas encendidas. Parecían antorchas agitándose entre los vivientes. Había un resplandor de fuego y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían en todas direcciones como rayos. Miré y vi una rueda en tierra junto a cada uno de ellos. Vieron que había una rueda ahí un poco extraña en la imagen, vuelta hacia sus cuatro rostros. En cuanto al aspecto de las ruedas y su estructura, eran como de crisólito resplandeciente. Los cuatro se asemejaban. Su aspecto y estructura era como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se movían, iban hacia los cuatro lados y no cambiaban su dirección. Sus llantas eran imponentes. Las cuatro resplandecían alrededor. Cuando los seres vivientes marchaban, las ruedas se movían junto a ellos. Si se alzaban del suelo, se alzaban también las ruedas. Donde quiera que iba el espíritu, iban también las ruedas. Las ruedas se elevaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando aquellos andaban, también se movían tras las ruedas, se movían las ruedas. Cuando se detenían, también éstas se detenían. Cuando aquellos se elevaban del suelo, también las ruedas se alzaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre la cabeza de los seres vivientes se extendía una especie de bóveda, de admirable esplendor como de cristal. Bajo la bóveda, sus alas estaban horizontalmente emparejadas. Cada uno se cubría el cuerpo con un par, y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendo de aguas caudalosos, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes,
como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda, que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y aquí es que viene esta parte, ¿no? Y donde expresa la gloria del Señor. Y vio un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba. Dentro de lo que parecían sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo así como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve, el arco iris. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla caí rostro en tierra y escuché una voz que me hablaba. Bueno, y dirán, ¿qué lío es este? ¿No? O sea, el lenguaje apocalíptico, no se preocupen, es solo al inicio de Ezequiel, luego se vuelve un poco más comprensible. Pero ahora, como les dije, es una de las páginas más complejas del libro, ¿no? El texto, lo que describe con este carro, con estas ruedas, es más bien una especie de plataforma que no se traslada en el ámbito, en el plano horizontal, sino que sube y baja junto con los cuatro seres vivientes, ¿no? Este movimiento lo que habla es que algo desciende del cielo y allí regresa de nuevo, ¿no? Está como cuando habla de que se abrieron los cielos, habla de que hay algo que está bajando. Evidentemente, está bajando sobre el profeta y este viento huracanado que se acerca desde el norte, expresión, ¿qué es lo que indica esta expresión? Que hay un punto alto en el cielo, ¿sí? Del cual Dios se está manifestando. En el fondo, lo que importa aquí es una imagen global, habla de fuego, habla de viento, habla de esta densa nube, describe a los vivientes como que tienen apariencia humana. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de una teofanía, de una manifestación de Dios. Dios que se le está manifestando a Ezequiel. Entonces, no nos tenemos que detener en cómo eran estas figuras, cómo era el movimiento, porque no termino de entender si todos estaban unidos y se movían todos a la vez, entonces se separaban, pero decían que se mantenían unidos, ¿no? Lo importante eh, es que Dios se le está manifestando, ¿sí? Dios se está manifestando. Ahora bien, esta descripción que hace Ezequiel, que estos son estos seres polimorfos, con la cabeza de hombre, ¿no? Con estas cuatro cabezas de león, de buey o de toro, de águila, son semejantes a las que se han encontrado en Babilonia, ¿no? Años después, que son como estatuas que se ponían a la entrada de las grandes ciudades, palacios y templos. ¿Qué es lo que buscaban estas figuras? Fíjense que se ponían a la entrada de un templo o a la entrada de una ciudad. Lo que buscaban era provocar respeto, infundir respeto a quien se acercaba. O sea, en el fondo, primero están estos seres y detrás está la gloria de Dios. Entonces, Ezequiel, al encontrarse con esta figura, con esta forma, recuérdense que Dios habla al ser humano según lo que el ser humano conoce y ha vivido. Les pongo el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es la Virgen de Guadalupe? La tonalidad de su piel es morena. ¿Y por qué es morena? Porque San Juan Diego, al verla morena, la siente cercana. Le habla en su idioma. La Virgen de Guadalupe tiene el pelo suelto, que indica que es una virgen, pero también tiene un cinto negro
que indica que está embarazada. Todos esos símbolos, solo Juan Diego la ve y todo eso ya le habla. Pues Ezequiel, al estar acostumbrado que había unos seres similares a estos que se le presentaron, a nosotros se nos aparece eso hoy y nos morimos del miedo, yo no sé qué hacemos. Pero para Ezequiel, en su idioma, en lo que él estaba acostumbrado, estos seres se ponían a la entrada de ciudades, de templos, como para infundir respeto de lo que va a suceder ahora es que vas a entrar en un lugar sagrado. En el fondo se ponen estos seres alados como para expresar que algo sagrado estaba sucediendo, que implicaba una actitud de respeto de parte de Ezequiel, una actitud de, fíjense que la reacción de Ezequiel es caer rostro en tierra. Al final, ¿no? Leemos en el versículo 28, él cae rostro en tierra, pero también estos seres en Babilonia se les llamaba Caribu. Caribu es muy similar a querubín. Fíjense que las consonantes son las mismas. Caribu tiene KRB y querubín tiene KRB. Las consonantes son las mismas. Recuerden que la raíz etimológica de las palabras en, en hebreo importa son las consonantes, ¿sí? Entonces tiene la misma, parece que es un término similar, el caribu, esta imagen, este ser alado que se ponía a la entrada de de las ciudades, de los templos, de los palacios reales, pues es parecido a este término querubín. Y si nos vamos a Génesis 3:24, ¿quién era el querubín? ¿Quién se acuerda? Después de que Adán y Eva pecan y los sacan, Un angelito chiquitico, dice Felipe. un angelito chiquitico. A ver, Serafín y Carlos. bien, los serafines y los querubines, pero ¿dónde aparece en la escritura? ¿Qué dice? ¿Quiénes son estos querubines? Los que Dios pone ¿dónde? ¿Quién se acuerda? A cuidar el árbol de la sabiduría, pues De la el vida, árbol de la vida. Ujú. el árbol de la vida, exactamente. Son los ángeles que Dios pone para proteger el árbol de la vida, ¿se acuerdan? Con sus espadas. Los querubín, dice tal cual en Génesis 3:24, echó al hombre, es decir, a Adán y a Eva, del paraíso, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Estos querubines son puestos como centinelas del Edén para impedir al hombre la entrada. Y estos dos querubín son los mismos que, ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan? En forma, en una estatua, ¿no? En el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaban dos querubines no de espíritu ni de carne, sino una estatua, ¿no? Dos querubines que estaban así, ¿no? Uno enfrente del otro, y en el centro estaba la presencia de Dios. Esto aparece en el Éxodo 2:18. Están estos dos querubines. Y el Señor es indicado también en el libro de Samuel como el Señor de los ejércitos que está sobre los querubín. Entonces, ¿qué pasa? Que Ezequiel, es verdad que en este capítulo no encontramos el término querubín, pero podemos deducir que se trata de estos seres que están ante el trono de Dios, que lo leemos en otros pasajes de la Biblia. Estos seres que están delante de Dios día y noche. De hecho, lo encontramos dentro del mismo Ezequiel, lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 18. Vámonos un momento, nos adelantamos en Ezequiel 10:18. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Entonces estamos hablando que probablemente se trata de estos seres alados de unos ángeles, que en el caso, como son seres espirituales,
por lo tanto no tienen carne, se pueden manifestar a la forma en que Ezequiel lo entiende. No significa que los querubines son así, unos seres con cara de águila o cara de buey y cara de león. No significa esto. Significa que ellos, como son seres espirituales, se pueden manifestar a Ezequiel de la forma en que se necesita. De hecho, la Virgen, que es un ser humano y tiene un cuerpo muy concreto, a la hora de manifestarse en una aparición, se aparece según la persona que le vaya a entender. Porque la aparición es un código de comunicación. Recuérdense que lo mismo pasó con el cuerpo glorioso de nuestro Señor. El cuerpo glorioso muchas veces no lo reconocían. María Magdalena lo vio como el jardinero. Los de Maús fue un peregrino que estaba caminando por ahí. Entonces, parece que este cuerpo glorioso, como en el caso de la Virgen, pues al comunicarse con los hombres utiliza una apariencia de comunicación como un código de comunicación que no necesariamente corresponde con cómo es en realidad esa forma, ¿no? De esa persona, en este caso de los ángeles. Entonces, los detalles que hemos descrito nos descubren el significado central de la visión si la consideramos en su conjunto. Este movimiento de descenso y este movimiento de los cuatro vivientes que se dirigen hacia los cuatro ángulos de la Tierra, hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Que Dios, en su omnipotencia, se abaja desde su sede celestial para hacerse presente en todos los lugares en que habitan los hombres. Pero en particular, Babilonia, porque en este momento se manifiesta Ezequiel que está en Babilonia. ¿Cuál es el principal mensaje, entonces, de Ezequiel hacia los deportados? Es que Dios se hace presente en cualquier lugar y no solo en el templo. Estos deportados que estaban viviendo una crisis de fe tremenda porque habían perdido el templo, habían perdido la presencia de Dios, esta visión lo que les trata de comunicar es que Dios se abaja para hacerse presente en todos los lugares de la tierra, en los cuatro puntos cardinales. Este es el mensaje. El resto, no se pierdan en ello, porque nos podemos quedar aquí un rato confundidos, ¿verdad? Entonces, de todo esto, ¿qué nos interesa así como de versículo a versículo? Primero, si se fijan, eh, empieza hablando del año 30, ¿sí? En el versículo 1 y 2 empieza hablando del año 30 y no sabemos cuál es el punto de partida de ese año 30. Algunos creen que son los años de Ezequiel. ¿Por qué? Porque esa era la edad mínima para el ministerio sacerdotal. Pero Ezequiel, que siempre tiene mucho cuidado para fechar los oráculos, la datación que considera era cuando habla del año quinto de la deportación del rey Jeconías. Este detalle es un homenaje al rey desterrado, porque este rey desterrado ya no era rey, pero lo sigue llamando el rey Jeconías. En realidad el rey que era el legal era Sedecías, porque era el que Babilonia había dejado en Jerusalén. Pero aquí Ezequiel le hace un homenaje al rey desterrado y considera a ese como el verdadero rey. ¿Y por qué? Porque era la dinastía davídica. Entonces Ezequiel ahí está haciendo una profesión de fe, que considera que Dios sigue siendo fiel a su promesa. Luego habla de esta apertura
del cielo, ¿no? Se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Este abrirse del cielo se parece mucho a cuando nos hablan de la apertura del cielo en el bautismo de Jesús. Se abrieron los cielos. Cuando hay una manifestación de Dios se abren los cielos, pero si también se acuerdan del martirio de Esteban, también hablan de que se abren los cielos. Y si se acuerdan de la visión que la leímos hace poco, de la visión que tiene Pedro cuando bajan del cielo los alimentos y le dicen Pedro come, también se abren los cielos. Este abrirse los cielos nos tiene que poner atentos. ¿Por qué? Porque el lenguaje bíblico es que Dios se va a manifestar. Y por eso nosotros en nuestra espiritualidad tenemos esta concepción de mirar hacia el cielo y de pedir a Dios que se abra el cielo y se nos comunique, ¿no? Esta visión divina para nosotros equivale a un éxtasis, es un momento de oración, una visión que está teniendo Ezequiel, ¿sí? Y como les dije antes, de pronto en el versículo 3 cambiamos de primera persona a tercera persona. Es evidente que esta nota es añadida por el editor del libro, ¿no? Y está hablando, presenta a Ezequiel y luego habla de esta frase preciosa que dice, allí se posó sobre él la mano del Señor. ¿Qué es lo que indica esto? Que Dios se apodera y dirige al profeta en su actividad inspirada, que Dios es quien le va a guiar. Los signos de la teofanía es que tenemos una tormenta, tenemos una nube que revela una presencia, tenemos viento, tenemos fuego. ¿Sí? Y más adelante tenemos como un trueno, ¿no? En el versículo 23 escuchamos que hay un trueno, en el 24, perdón. Y oí el rumor de sus alas cuando se movían como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso. Empieza él a hacer comparaciones. Recuérdense que en el caso de Dios, la analogía siempre es más de semejante que semejante, ¿no? En el caso de Dios, la analogía siempre va a ser más lejana que cercana, pero al menos nos da una idea, nos da un acercamiento. Entonces, cuando empieza a hablar de este ser divino, que de arriba para la cadera para arriba es de una forma y de la cadera para abajo está llena de fuego, lo que busca hablar es que esta figura irradia luz, irradia destellos, que es una fuente de resplandor. Los santos decían que mientras más te acercas a Dios y más brilla el resplandor de Dios, menos capaz eres de verlo. Y por eso en la vida espiritual ves menos de lo que ves más cuando más te acercas, ¿no? Y luego habla esta gloria del Señor, ¿no? Era la apariencia visible de la gloria del Señor, versículo 28. En toda la profecía de Ezequiel, todo el tema, como habíamos dicho antes, es la presencia de la gloria del Señor. Recuérdense que la gloria del Señor estaba en el templo, la gloria del Señor se va y la gloria del Señor vuelve. ¿Se acuerdan de estos tres momentos de todo el libro de Ezequiel que decíamos que era como la línea de esta presencia de Dios en medio de su pueblo? Desde el principio, lo que Ezequiel tiene que entender para poderlo transmitir es que el Señor Dios no está sujeto a fronteras, no está sujeto a las cuatro paredes del templo. Y que de algún modo, desde este momento, estamos hablando de siglos antes de Jesucristo, la tierra extranjera ya estaba elegida para ser presencia de Dios.
Toda esta visión ha ocurrido en silencio. Él lo que hace es ver todo esto que está pasando, pero no ha escuchado una voz. Pero ahora, hasta el final, a partir del versículo 2, empieza una voz, la voz de Dios que le habla. Entonces, de visión pasamos a audición. Del sentido de la visión pasamos al sentido de la audición. Se cambia. Y esto es una nota interpretativa muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos experiencia de las apariciones de Jesús. Nosotros no fuimos de los 500 que se le apareció Jesús después de la resurrección, como dice San Mateo. Nosotros no lo vimos resucitar. O alguien aquí lo vio resucitar. No lo vimos. No nos tocó el periodo entre la resurrección y la ascensión. No nos tocó, no lo vivimos. Pero sí estamos llamados a tener experiencia del resucitado. Y esta experiencia del resucitado pasa por nuestros sentidos, por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, por el tacto. ¿Cómo? Principalmente, y por eso es el regalo de los sacramentos, ¿no? Nosotros podemos ver al Señor en la Eucaristía, podemos oír al Señor en su palabra, podemos tocarlo también a través de sus testigos, en la Eucaristía, ¿no? Podemos saborearlo y podemos olerlo. ¿Cómo? A través del buen testimonio, el buen olor de Cristo en el testimonio de los otros. Pero lo más importante, y cómo pasa a través de los sentidos, es el efecto que estos sacramentos tienen en nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitado está resucitado? Porque nosotros, después de ir a misa, de estar en contacto con los sacramentos, notamos en nosotros una transformación con el tiempo. Hacemos experiencia del resucitado a través de los efectos que su resurrección tiene en nuestra vida y en la vida de otros testigos. Cuando vemos santos, cuando escuchamos vidas de santos, cuando vemos personas, testigos cristianos que viven de una cierta manera, y cuando vemos el efecto que en nosotros tiene los sacramentos, vivimos la vida del resucitado, tenemos experiencia de que Cristo está resucitado, porque sus efectos siguen estando vivos, ¿no? Bien, entonces aquí, volvemos al texto, Ezequiel está teniendo esta visión y ahora pasamos a escuchar. Y esto va a ser la segunda sección que vamos a estar profundizando, es la que va del capítulo 2 al 3. Capítulo 2 y 3, que lo vamos a llamar vocación y misión del profeta. Vocación y misión del profeta. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la escena descrita, el profeta cae rostro en tierra. Lo vimos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 28. ¿No? Decía, era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla caí rostro en tierra y escuché una voz que me hablaba. Vamos a seguir leyendo. Y me decía, hijo de hombre, ponte en pie y te hablaré. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba. Hago un pequeño paréntesis. El otro día tuve un retiro y nos hablaba el sacerdote, ¿no? Que tomáramos la palabra y que más que tratar de controlar la palabra, de entender la palabra, de escudriñar la palabra, de entrar dentro de la palabra, ¿no? O sea, de captarla, de entenderla y al final como de atarla, dejáramos que el espíritu que habita en la palabra entrara en nosotros al leerla. Fíjense aquí lo que le pasa a Ezequiel. El espíritu entró en mí mientras me hablaba. El espíritu entró en mí mientras leía la palabra, porque me está hablando la palabra. Entonces, leer la palabra con la conciencia de que mientras leo, el espíritu que habita en la palabra va entrando en mí y me va haciendo comprender la palabra.
más que comprender, me va transformando interiormente. Bien, me puso en pie y oí que me decía, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no los temas, ni temas sus palabras, aunque te rodeen cardos y espinas, y estés sentado sobre escorpiones. No temas sus palabras ni te espantes de ellos, porque son un pueblo rebelde. Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, porque son unos rebeldes. Fíjense esto es muy potente, porque el Dios, cuando nos manda a predicar, cuando nos manda a compartir su palabra, no nos pide que las palabras que digamos tengan fruto. Nos pide que hablemos y Él se encarga de los frutos. Él se encarga de ver qué va a ser esa palabra ahí. Pero nos pide que vayamos a, a predicar. Y esto es muy importante a la hora de entender el mandato misionero de Mateo. Mateo acaba con Jesús subiendo a los cielos y diciendo, id por el mundo y predicar el Evangelio. La misión de la iglesia, y por lo tanto la misión de cada uno de nosotros los cristianos, no tiene su raíz en el deber que tenemos, en la responsabilidad que tenemos de que las almas se salven. Nosotros no salvamos las almas. Nosotros no estamos por la salvación de las almas, porque nosotros no salvamos a nadie. Nosotros vamos a misionar, a evangelizar por el mandato misionero, porque Cristo nos envió y por un acto de obediencia. O sea, la misión se enraiza en el mandato, no en que nosotros somos los responsables de que la gente se salve, porque nosotros no salvamos a nadie. Y fíjense que aquí lo dice claramente, te escuchen o no te escuchen. No, es que esta gente no me quiere escuchar. No importa. No, es que estoy perdiendo mi tiempo. Solo Dios sabe. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Esta imagen es muy potente. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo, Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y dile mis palabras, pues no se te envía a un pueblo de idioma extraño y de lengua extranjera, sino a la casa de Israel ni a muchos pueblos de idioma extraño y de lengua extranjera que no comprendes. Por cierto, que si a estos te enviara, te escucharían. Escucha esto que es fuerte, ¿no? Dice, si te enviara a los que no te entienden, eso sí te van a escuchar. Ahorita lo vamos a desarrollarlo. En cambio, la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quieren escucharme a mí, pues todos los de la casa de Israel son de dura cerviz y corazón obstinado. Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos, y tu cabeza terca como la de ellos. Como el diamante, más dura que el pedernal, hago tu cabeza. No les tengas miedo ni te espantes de ellos, aunque sean un pueblo rebelde. Y añadió, hijos de hombre, hijo de hombre, todas las palabras que yo te diga, recíbelas en tu corazón y escúchalas atentamente. Bueno, aquí hay un par
de palabras ahí para subrayar, ¿no? Todas las palabras que yo te digo, recíbelas en tu corazón y escúchalas atentamente. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, les hablarás y les dirás, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Lo repite 3 veces, ¿sí? Esto. Entonces el Espíritu me arrebató y oí detrás de mí el ruido de un gran terremoto, al elevarse la gloria del Señor de su sitio, y el rumor de las alas de los seres vivientes que se tocaban una contra otra, y el estrépito de las ruedas junto a ellas, el ruido de un gran terremoto. El Espíritu me elevó y me arrebató. Yo iba lleno de amargura, con el ánimo ardiente. La mano del Señor reposaba sobre mí pesadamente. Llegué a Tel Aviv, donde estaban los deportados, que habitaban junto al río Quebar, y me quedé allí 7 días. 7 días, aturdido entre ellos. Claro, ¿cómo no habrá acabado aturdido? Habrá acabado, bueno, y ahora, ¿no? Como después de una manifestación fuerte de Dios. Bien, ante la escena descrita al inicio, el profeta cae rostro en tierra. Y este hecho de que el profeta cae rostro en tierra, evidencia que Ezequiel tiene conciencia de la trascendencia divina, ante la cual se siente como nada, incapaz, débil y no se puede ni siquiera sostener en pie. Se reconoce pequeñito. Y aquí vemos la estrecha relación entre la llamada y el envío. Le dice, ¿no? Hijo de hombre, ponte en pie y te hablaré, ¿no? La vocación te llama, hijo de hombre, y luego te envío. Inmediato. La relación entre vocación y misión es inmediata. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lo describe? Le dice, te va a ir súper bien, fíjate que todo el mundo te va a alabar, todo el mundo te va a querer, todo el mundo te va a aplaudir, mira lo bien que vas, bueno, vas a ser un profeta exitosísimo. No. La descrita, la describe en términos de rechazo, que el pueblo va a rechazar su anuncio profético. Y luego está este gesto simbólico de comer un libro en forma de rollo. ¿Qué es lo que expresa este gesto? Expresa la necesidad de que el profeta se deje llenar primero por la palabra de Dios para poderla comunicar a los demás. Fíjense que dice, come, alimenta tu vientre en el versículo 3 y sacia tus entrañas, llénalas. De hecho, el hecho de que antes dijeron que este texto estaba escrito por delante y por detrás, subraya la amplitud y profundidad del mensaje y la saciedad del mensaje. Esto nos da una clave importantísima. No puedo dar lo que no tengo. Me tengo que alimentar de la palabra de Dios para poder comunicarla, sino ¿qué estoy comunicando? ¿Qué voy a comunicar? Y poniéndonos en línea de la trascendencia, ¿qué más me importa comunicar sino esto? Entonces, como vemos, el espíritu acompaña a la palabra. Fíjense que cuando dice, ¿no? El espíritu entró en mí mientras me hablaba. Ezequiel, que acaba de caer, ¿no? Postrado, Dios le dice que se ponga de pie. Necesita Ezequiel el espíritu para tenerse en pie. Tras la visión abrumadora, él necesita que el espíritu lo llene para ponerse en pie y para escuchar como es debido. Como se dan cuenta, en esta parte la visión se quita y domina la audición. Y Dios le va indicando a Ezequiel que Israel ha quebrantado la alianza y que los profetas han denunciado esta historia, que ya lo hemos escuchado en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Miqueas. En todos los profetas que hemos visto hasta ahora se ha visto que han denunciado este quebrantar la alianza.
¿Cuál es la misión de Ezequiel? La misión de Ezequiel es para la palabra, es para anunciar la palabra de Dios. No depende de la aceptación humana, sino del mandato divino. Y este mandato divino y esta palabra lleva una fuerza interior tal que rechazada, aún rechazada, se impone a los desterrados. Fíjense lo que dice. Te hagan o no te hagan caso en el versículo 5, te hagan o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. O sea, la fuerza de la palabra es que ellos la acepten o no la acepten, van a tener que decir que el Señor les envió un profeta. Y esto es fuerte porque es como aquel que dice, es que yo sé que Jesucristo es Dios, pero yo no lo quiero aceptar en mi vida. Esto se le llama en los profetas la segunda muerte. La segunda muerte es saber que Dios es Dios y rechazarlo. Y esta es la muerte verdadera. Esta es la muerte definitiva. Esta es la muerte que no tiene posibilidad de salvación porque es una elección libre de decir, Dios es Dios y yo lo sé, pero lo rechazo. Y esto es lo que les pasa a Israel, ¿no? Dice, la fuerza de la palabra transmitida por Ezequiel va a ser tal que aunque no la acepten, van a tener que reconocer que Ezequiel es un profeta. Entonces, ¿qué pasa? Que este envío de Ezequiel es un arma de doble filo, porque se van a salvar quienes aceptan este mensaje, pero los que la rechazan no van a tener ninguna excusa. No van a poder decir que yo no supe. En el versículo 6 dice, no les temas, ¿no? Porque te van a rodear de cardos, de espinas, te van a poner, vas a sentarte sobre escorpiones. Esto es el tratamiento de burla y de crueldad que de hecho le tocará al profeta. Y la valentía del profeta no ha de ser fruto de la ignorancia, de que él no sepa que la va a pasar mal, sino fruto de la obediencia a la misión, que él aún sabiendo que la va a pasar mal, tiene fe en Dios. Y luego, bueno, viene esta visión de comer este rollo, ¿no? Que es una especie de rito, una especie de rito, es una especie de comunión, ¿no? Está teniendo ahí su primera comunión. En otras visiones o en otros llamados, como de Jeremías y de Isaías, habíamos visto, ¿no? Y en Isaías que lo toca con una brasa ardiente, ¿se acuerdan? La boca, que lo toca con una brasa ardiente. Hay pequeños como gestos, como ritos. Entonces, la palabra profética, en el caso ya de Ezequiel, toma la figura de una colección ya escrita, no algo que ya está históricamente escrito. Y lo que le está diciendo Dios es que lo mismo, lo que les decía antes, ¿no? El profeta tiene que asimilar, tiene que hacer suyo el mensaje para poder pronunciarlo. Y como el volumen está lleno de palabras, este volumen ha de saciar, ha de llenar las entrañas del profeta. Y como ven, están hablando aquí, luego empieza a hablar de que Dios lo envía a una tierra que habla su mismo idioma. Pero le vuelve a decir, yo te envío a este pueblo, pero este pueblo se va a resistir. Y este pueblo habla el mismo lenguaje
que Ezequiel. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios habla al hombre en lenguaje humano y el hombre que no quiere entender o que teme entender, declara este lenguaje inteligible. Pero que cuando el hombre se abre, aún la lengua extranjera del profeta suena inteligible, ¿no? O sea, se entiende. Fíjense que lo dice, ¿no? Si te enviara a otro pueblo, si te enviara a los pueblos extranjeros, estos sí te escucharían, porque habla que para poder entender el mensaje de Dios, lo que importa es tener un corazón abierto, como sucede en Pentecostés, que todos se entienden. Y lo más bonito de aquí es que la suerte del profeta es la suerte de Dios, o sea, Dios que comparte su suerte. Dios comparte su suerte con Ezequiel. Cuando le dice, no te van a querer escuchar, porque en el fondo a quien no quiere escuchar es a mí. Y esto es lo que de verdad nos debería hacer sufrir cuando alguien no nos escucha. No que no me escuchen a mí, sino que quien rechacen es a Dios. No que yo quedo mal, no que de mí se burlan, no que a mí no me hacen caso o que a mí no me dejan entrar a su casa cuando estoy misionando, sino que a quien rechacen es a Dios. Ahí hemos de buscar la pureza en nuestra unión al corazón de Jesús. Que lo que nos duela no sea que nosotros quedemos rechazados, sino quien están rechazando es a Él. La palabra oír se repite muchas veces. ¿Y qué es lo que está hablando esto de escuchar? Lo que significa es que vayan a entender, y no solo entender, sino hacer caso. Recuérdense que para los hebreos escuchar no era que entrara por el oído. Y sí, sí, te escuché, ¿no? Te escuché, tus palabras entraron a mí, sino que el escuchar para el hebreo era que hacía lo que escuchaba, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo era chiquita, mi mamá me pedía mucho un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua con mucho hielo. El escuchar no era decir si te escuché, era llevarle el vaso. Si no, no la había escuchado. No te puedo decir te escuché si no te lo llevé, ¿no? Bueno, para los hebreos, escuchar era hacer esto, hacer caso a esa palabra, porque si no, no escuché, ¿sí? Para nosotros esa noción es muy distinta, ¿no? El escuchar es que algo te entró a la cabeza y la registró tu mente, ¿no? Hiciste un proceso cognoscitivo, para ellos no, para ellos es un proceso transformante, me llevaba a una acción, hacía caso. A eso se refiere que no la van a escuchar, no que no los escucharon, no se enteraron, no, sí se enteraron. El tema es que no los movió a hacer nada. Esa rebeldía, ¿no? En el versículo 7 que vemos que no querrán escucharte porque son de corazón duro y luego Dios le dice a él, yo te haré duro, ¿no? Te haré un corazón duro, o sea, te haré más duro que ellos, ¿no? ¿Qué significa esa dureza de Ezequiel? Significa valentía y constancia. ¿Qué quiere decir? Significa que la dureza del pueblo tiene que ser superada por la constancia y la insistencia de Ezequiel. Se parece mucho a lo que dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, versículo 18, que le dice, desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, ¿no? Te hago firme, te hago fuerte, te hago valiente. Aún ante la terquedad de estos, yo te hago, pero fíjense cómo aparece, ¿no? Mira, hago tu rostro tan duro como el de ellos. Pareciera como que lo hace a él también malo, pero no, lo que lo hace es firme, fuerte, valiente, ¿sí? En el versículo 10 cuando escuchamos, ¿no? Hijo de hombre, la que les dije las palabras que valía la pena subrayar, todas las palabras que yo te diga, recíbelas en tu corazón y escúchalas atentamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que
lo que significa es que el profeta trabaja los oráculos según su propio estilo, ¿no? Dios ha empezado a hablarle, pero queda mucho por decirle y el profeta ha de vivir a la escucha, ha de ser dócil. No es que, ah, bueno, perfecto, ya recibí el rollo y ahora voy a anuncio. No, sino que él tiene que permanecer en una actitud de escucha, una actitud de apertura. Y en el versículo 11 vemos que le dice, anda, vete, ¿no? Ezequiel que ha aceptado en silencio, sin ninguna objeción, acepta, calladito. Y nos damos cuenta que la visión desaparece y el profeta ni siquiera sabe hacia dónde tiene que ir. La gloria del Señor se percibe como un estruendo que se aleja, pero lo cierto es que dice aquí que la mano, el espíritu me elevó y me arrebató y luego dice, la mano del Señor reposaba sobre mí. Ezequiel es un hombre poseído por el espíritu, es un hombre lleno del espíritu. Reposaba pesadamente, significa que densamente, o sea, el espíritu de Dios estaba dentro de él. Pesadamente lo podemos sentir nosotros como algo que lo oprimía, pero en realidad es algo que él no podía negar que estaba dentro de él. Era algo como denso, algo que experimentaba su presencia de forma inequívoca, ¿sí? Todo esto ocurre con Ezequiel en silencio, Ezequiel sin decir una palabra. Y de hecho, el silencio será una componente muy importante de la actividad de Ezequiel, porque vamos a ver que varias veces lo deja mudo. Y vamos a ver que esto tiene todo un sentido. Bueno, nos quedamos en el 3:16, ¿sí? Justo en el tema de la responsabilidad del profeta, ¿no? Sería la vocación, la misión y ahora entraría la parte de la responsabilidad del profeta, ¿vale? La responsabilidad ante este envío. Bien, bueno.